un sentimiento predominante en los 60s era la revolución. La humanidad aún tenía resaca de 2 guerras mundiales, y todavía se acercaba una más. Tiempos caóticos dotaron una escena musical con un propósito. 30 años después, la juventud, podría decirse, fueron aquellos niños que recogían la casa después de una fiesta swinger de sus padres. Se potencializó enojo y rabia, y es que ¿qué puedes esperar de un niño criado por un boomer con secuelas después de la guerra? Como resultado de educación, de mano dura, se fueron perdiendo las cosas globales en la escena musical, y se fue orientando a la búsqueda de paz interna a nivel de individuo. El problema es que esa búsqueda de paz viene cargado de agresividad y violencia, cortesía del ejemplo de los padres. Y bueno, de los millennials ya ni digamos, que aún se aislaron más. ¿Por qué hablo de ello? Porque fueron estas 2 generaciones quienes presenciaron una de las escenas que de un momento a otro desapareció. En este video hablaré sobre qué pasó con el rock alternativo. Como dije al principio, los géneros empezaron a tornarse más agresivos, con bandas como Nirvana, Fugazi y Nine Inch Nails, mientras que las bandas consolidadas como Guns N' Roses eran más un medio de entretenimiento. Había otras bandas con ambiciones más allá de la fama o dinero. Era un mensaje de identidad, de mostrar lo que sienten y lo importante que era hacérselo saber al mundo. Mostrar al público que en este mundo real no existe la fantasía, no toda es felicidad, hay maldad allá afuera. Y no todos vivimos cómodos, y esto lo vemos en bandas como Blur, Oasis o Smashing Pumpkins. Para poder descubrir cómo fue que la escena desapareció de los medios, hay que definir primero qué es alternativo. El término alternativo se volvió estandarte no solo musicalmente sino como estilo de vida. Todos los que estaban en contra de lo ya establecido eran bienvenidos. Punks, metaleros, los que más tarde se les llamaría hipsters en contra de su voluntad, y los góticos. De hecho, algo que comparte la escena alternativa con la gótica es que pueden acoplarse con cualquier subgénero: rock gótico, metal gótico, electro dark, darkwave, al igual que el alternativo. Tenemos metal alternativo, pop alternativo y bueno, lo que nos viene al tema del video de hoy, el rock alternativo. Algo que sí puedo detectar con el pasar de los años es que más por holgazanería que por unificar, se empezaron a amontonar varias bandas en este término, en vez de que la industria las analice y puedan catalogarlas en algún subgénero más adecuado. Y es que subgéneros sobran, pero lo que eran los 90s, lucía más atractivo ponernos al ladito de The Cure, Depeche Mode y demás, aunque valga la redundancia, los dos últimos sí tienen un subgénero. Aún así, eso a los fans les encantó, porque era hacer sentir su música como algo especial y único, algo que trascienda las etiquetas. Ideológicamente, los grupos de aquel entonces ya no era cuestión de tener una causa, se volvió más en trabajar en su propio sufrimiento. El hecho de mostrarse enojado no por las guerras o otra situación humanitaria, sino simplemente hacer conocer al mundo que no estabas bien y que si tú también estabas enojado, puedes ser parte de esto. Se volvió cada vez más grande y finalmente, con ayuda de Nirvana, hacerlo oficial, que las bandas alternativas ya eran una escena musical del momento. Y es que al ver que el mundo simplemente no mejoraba, las guerras no cedían, la hambruna no terminaba y cada vez salían enfermedades más mórbidas, la juventud se fue insensibilizando cada vez más y se fueron enfocándose en su dolor interior. Bandas como The Smiths, The Cure y Stone Roses son los perfectos ejemplos de cómo la depresión se volvió en melodías armoniosas. Y que si estás en medio de una mala racha, lo único que te queda por hacer es poner tu disco favorito y disfrutar del viaje emocional. En su etapa primitiva, el rock alternativo jugó un papel, al igual que la escena mexicana de los 50s, de hacer giras independientes para generar seguidores, y para aquellos tiempos en que no te alcanzaba para comprar radio, que bandas amateurs lleguen a tu barrio fue una excelente jugada, y una de las primeras jugadas de las que después se les conocería como el rock indie. Si bien no era lo más glamoroso, pero era un juego sencillo, y a veces una vida sencilla vale más que una mansión. Cop Shop Cop, Fugazi, Surgery y Helmet son algunos ejemplos de cómo sonaba el primitivo y underground rock alternativo. Ahora no tengo nada en contra de Nirvana, es solo que no sé de dónde o por qué tanto alboroto. Si bien podría decirse, fueron los que sacaron el premio mayor. Consecuente a ello, más disqueras empezaron a firmar contratos con otras bandas. Así como así, el underground comenzó a ser cool, tanto así que lo comenzaron a sintonizar en lo que en ese entonces era el barómetro de la cultura pop, MTV. Se empezaron a tomarse en serio a estas bandas, puesto que cada disquera aspiraba a crearse su propio Nirvana. El problema comenzó cuando las disqueras no tenían ni idea de cómo impulsar dichos grupos.
tan simple como el músico Brian Nisengang, vocalista de The Filter, quien tenía su propio técnico de guitarra, instrumento que apenas si sabía tocar. Pensaban que bastaba con ofrecerles cuantiosas sumas de dinero, asegurarían un jugoso negocio. Básicamente aplicaron la de Happy Wife, Happy Life, pero no contaban con que al final eran músicos inexpertos y con carente disciplina. Citando a la eminencia del metal Amusia, desde la época dorada del rock era usual que el comportamiento del mismo fuera errático, dejándose llevar por los excesos para que al momento de llegar al fondo lograran una que otra cancioncilla. Y es que lo podemos ver en las películas autobiográficas. El músico llega al fondo para hallar una catarsis y al final logra hacer un legendario álbum o canción, cosa que en todo el proceso costó dinero, rehabilitación, reparos por daños al hotel y un lago etcétera, haciendo ver a los sellos discográficos como villanos. Y bueno, no trato de justificar a las disqueras, porque después de todo claro que son los villanos, pero si estamos hablando de una corporación que su único objetivo es generar dinero, para estas alturas de los 90s se fueron dando cuenta que no era muy rentable contratar una bola de pubertos con dudoso talento y poco compromiso. Y es que tan solo en el documental que me chuté como 3 veces para hacer este video, la mayoría de los músicos hablaron de una banda legendaria que no destacó o no sobrevivió. Se desintegró como un chasquido sin un solo testigo. Y nuevamente citando a señora Musia, para que una banda tenga éxito deben ser talentosos y al mismo tiempo tener una inmensa mercadotecnia, así como unas buenas relaciones públicas, lo cual deja que pensar cuántas bandas con mejores talentos y mayor creatividad quedaron en el limbo por simplemente no tener buena suerte. Aunque eso no significa que fueron pocas las bandas notorias, el rock alternativo ya era un fenómeno, y como dije, las disqueras andaban de cacería buscando su propio Kurt Cobain. Querían a toda costa firmar con la primera banda que encontrara: Interscope, Atlantic Records, Relativity, Columbia Records, Warner Brothers, Elektra, RCA. Todos querían participar como un colegio escolar. Todos querían dejar su sello, y es algo que hizo que muchas bandas menores vivieran el sueño al menos por un momento efímero. El hecho de pasar de tocar del sótano de tu casa al festival o Lollapalooza fue algo que pocos supieron siquiera procesar en su cabeza. MTV se sumaría al mame con su programa de Cutting Edge, que al principio transmitían el último domingo de cada mes un repertorio de bandas underground. La cosa cambió con Smell Like Teen Spirit, porque para empezar los videos eran caseros, pero con el boom del trío de Aberdeen se empezaron a mejorar las producciones, haciendo que The Cutting Edge lo transmitieran a plena luz del día. Las disqueras independientes fueron absorbidas por las grandes disqueras. Ya para el 94 se comenzaron a interrumpir giras con bandas indies, esto porque se volvió más costoso. Hubo bandas como Helmet donde quedaron endeudados con las disqueras, dado que les ordenaban que gasten una fortuna en grabar un disco o en hacer un video musical. Al final, como la auténtica actitud del rock era hacer las cosas a tu modo, a las disqueras les pareció una piedra en el zapato. Las disqueras creyeron que al darles miles de dólares iban a encontrar la fuente de los deseos, el final del arco iris, lo cual no fue así, y no es culpa tanto de las bandas. Digo, si te ofrecieran trabajar de lo que amas con un jugoso salario, por supuesto dirías que sí. Si querías entrar en este juego de ser una banda de rock alternativo, habían dos opciones. O firmabas con disqueras que no sabrán tu concepto, no entienden tu música y hacen los mismos métodos como con cualquier artista pop, para luego fracasar y encima echarte la culpa pasándote la cuenta de luz, o lo intentas por tus propios métodos. Aquí entra uno de los mayores inventos del siglo XX, el Internet. El Internet jugó un gran papel, y el que mejor supo usarlo fue la bestia Arctic Monkeys. Aquí cambiaron el término alternativo por indie, puesto que de las bandas sobrevivientes vinieron de sellos independientes. También eran conocidos como el rock universitario, dado que los fans se encontraban entre los 18 y los 25 años, que es cuando estudias tu carrera profesional. Aquí ya podemos posicionarnos con The Strokes, Muse, Radiohead, ya estamos en los 2000. Y es que otro término que se tenía era de las bandas experimentales, aquellas que iban de instrumentos más allá de la guitarra, bajo y batería. Arcade Fire, Sigur Rós, King. Poco a poco aquellas bandas empezaron a codearse con los músicos del Salón de la Fama, así como colaboraciones. Y era algo irónico porque todas estas bandas ya pertenecían a un sello grande. Se les consideraba indies porque venían de ser bandas independientes. Desde aquí no tengo problemas con el tema, porque es algo que viví en carne propia. Ya no solo era rock, sino que empezaron a experimentar con la electrónica. El ejemplo más notorio fue Radiohead con su disco Kid A. Eso impulsó a que dentro del mundo indie o alternativo, varios artistas sin ser necesariamente rock encontraron su nicho como Earth.
Entonces ya tenemos una escena en su apogeo. Hacía falta poner el nombre a los fans. Digo, tenemos el punk con los punketos, metal con metaleros, pero ¿cómo llamarles a los fans de una escena que engloba un sinfín de géneros? Miren, tanto a los punks nunca les gustó ese término, porque para los que no saben en español significa patán. De igual forma la banda Immortal y Cradle of Filth no les gusta que los asocien con el black metal, así que no es raro que les enoje algún término popular, pero es que nunca he visto un nombre a una tribu urbana que les moleste al 100% de los miembros de dicha tribu. Según Wikipedia, el término es un derivado de la palabra hepcats, usado por los músicos de jazz para referirse a personas conocedores de la subcultura afroamericana. Con el tiempo y dado que músicos blancos empezaron a identificarse como hipsters, el término se fue orientando a toda persona que opta por una vida alterna, comida sana, ropa sacada de los 50s y con un amplio gusto musical. Y es que se puede ver que los fans imitan el tipo de vida que proyectan los músicos, y es aquí donde comenzamos con el fin. De los mayores estandartes del rock alternativo e indie, Come Down Machine del 2013 fue hecho con el único propósito de terminar su relación con la disquera en ese entonces, RCA Records, dado que un requisito para terminar contrato era sacar un nuevo disco. Y a forma de rebeldía sacaron el quinto disco sin promociones, ni entrevistas ni giras, lo que les den visibilidad por simple capricho. Es como un empleado haciendo que lo despidan para obtener finiquito en vez de liquidación, con el fin de que le paguen más. Bueno, este es uno de los eventos que marcan por qué se dejaron de escuchar hablar sobre las bandas ya consolidadas. En el 2010 Interpol sacó su disco homónimo, la cual no tuvo buena aceptación. Su bajista Carlos Dengler ya había salido para ese entonces, por lo que no pareció ser un buen año para Interpol. Y es que a pesar de que les fue mejor en discos posteriores, no se le volvió a ver presencia notoria desde el 2010. Fue de las primeras bandas en morir, y fueron de las primeras en revivir del garage rock. El problema ante todo fue Pete Doherty, ya que al enfocarse en proyecto alterno Baby Shambles, fragmentó su relación con Carl Barât y el resto de los miembros de Libertines. Era cuestión de tiempo para que se separaran, dejando a Inglaterra sin su banda representante, cediendo lugar a los Arctic Monkeys. Después del disco In Rainbows, le perdí el rastro a esta gran banda. Y es que después de haberlo intentado todo, ¿qué más se puede hacer con una banda experimental? No soy el único que piensa que después del 2007 pareciera que se han quedado sin ideas. Y como tal no tiene nada de malo. El problema, esta vida está compuesta por ciclos. Un día tienes un pasatiempo y mañana tienes otro. Y creo que lo que nos pasó a varios fans, con el tiempo quieres conocer nuevos sonidos. Y al ver que una escena se vuelve repetitiva, exploras otros caminos, y en este caso, al estar acostumbrados con Radiohead, que en cada álbum nos diera una sorpresa. Para bien de la banda, finalmente hallaron su sonido. Para mal de los fans, nos volvimos caprichosos con nuestros ídolos. Como tal, son algunos ejemplos en el cual encuentro yo el por qué la escena se fue desapareciendo. Claro que las bandas mencionadas y muchas más siguen tocando, siguen sacando discos y haciendo conciertos, pero veo marcadamente que su presencia ahora ya en las redes ha sido opacada. En mis conclusiones está que los fans somos muy injustos. Por un lado hay bandas como Interpol y Arctic Monkeys que exploraron otro sonido, y eso conllevó que dejemos de escucharlos, puesto que esperábamos que sonaran igual a sus años 2000. Y por otro lado tenemos a Radiohead, que continuamente ha estado experimentando, pero al escuchar sus últimas entregas nos quejemos que ya no saben cómo innovar. La música dicta mucho tu estado de ánimo y viceversa. Depende de qué estado de ánimo, eliges qué escuchar. Hoy en día todos los rockeros somos adultos, y si bien hasta la generación millennial somos los que más consumimos, sean ediciones especiales, piezas de colección, discos viniles, pero todo está enfocado a producciones de hace 10 años. Ahora viendo la razón por la cual el rock alternativo parece muerto, tiene que ver con algo más global. En varios géneros musicales de rock parece estar desaparecido. Ya no se les ve a las bandas siendo galardonadas o estando presentes en las premiaciones. I got 1 minute left. Oh, now I got nothing left. Let me show you what 1 minute can mean.
¿Cuál podría decirse que es la última gran banda que haya surgido? Ghost, Maneskin. ¿Qué escuchan los jóvenes para alimentar ese sentimiento de rebeldía? Imagine Dragons, 21 Pilots. You serious? Sin duda los tiempos cambian, y no necesariamente para mal. Estamos adaptándonos a los medios actuales. Aún así me sigo sorprendiendo conocer personas de 18 que les gustan las mismas bandas que yo, sabiendo que actualmente ya no es tan accesible en cuestión de cultura popular. Aún así, el hecho de que dejen de estar tras los sofocantes reflectores de la prensa, al menos como estaban hace 20 años, les ha permitido a los artistas experimentar con total libertad, sin presiones, a lo cual musicalmente se puede contar como un logro. Una fama más diluida, lo que puede significar menos distracciones y más fans fieles. Tal vez las bandas alternativas volvieron a su lugar ideal. Sin fama desbordante, sin ser obligados a actuar como payasos en matinés, exhorto simplemente en la música y en el arte. Y sí, estos géneros no son diseñados para vender, sino para personas que quieren aprender cosas nuevas, música que te hace pensar y te hace zarpar un viaje emocional para conocerse a sí mismo, sin importar en qué idioma esté. En el subterráneo es el mejor lugar para que el rock florezca, y sea de nuevo parte de la contracultura, parte de la resistencia, porque siempre se tocan temas incómodos, tanto por ser una autoexploración como el sentimiento en contra del sistema.